Muchísimo gusto, soy el doctor Sergio Roberto Villatoro. Soy médico psiquiatra, actualmente laboro en el área de Quetzaltenango. Soy médico psiquiatra graduado de la Universidad San Carlos de Guatemala. Primero que nada, muchísimas gracias a Metamorfosis TV y a Bienestar al Día por dejarme acompañarlos y ayudarles y participar y ayudarles a describir y ahondar sobre el tema de los trastornos de la personalidad. Hay muchas enfermedades psiquiátricas que las conocemos o mal conocemos en algunos casos, gracias a películas, gracias a historias, gracias a que lamentablemente pues estos temas y estas enfermedades llaman mucho la atención y a veces son un buen producto para ponerlos en películas o historias y novelas escritas. Eh, Hay un espectro gigantesco de enfermedades psiquiátricas, muchas veces las pasamos por alto. Unas de ellas son los trastornos de la personalidad. Dentro de los trastornos de la personalidad, la Asociación Americana de Psiquiatría realizó el libro que lo ha venido haciendo desde hace varios años, donde trata de establecer los parámetros para identificar cada enfermedad y aplicó tres diferentes clústeres para estos trastornos de la personalidad. Dentro de ellos encontramos diferentes trastornos de la personalidad, pero el día de hoy les vengo a hablar específicamente del trastorno de la personalidad limítrofe. El trastorno de la personalidad limítrofe tiene una prevalencia o incidencia de un 2% dentro de la población mundial. En Guatemala no hay un estudio en específico sobre qué tan frecuente es que las personas padezcan de este trastorno. Pero si nos enfocamos en estadísticas mundiales, si conocemos a 100 personas, dos de ellas tienen la probabilidad de padecer de este trastorno de la personalidad. Es muy importante porque, como les mencionaba anteriormente, existen esos trastornos psiquiátricos que son muy floridos o muy característicos que los podemos identificar, pero a veces estos pasan por alto los trastornos de la personalidad y son situaciones que realmente las personas necesitan apoyo y necesitan ayuda. Como lo mencionan las guías internacionales, en este caso de los trastornos de la personalidad, el primer abordaje que se le debe de dar a la persona que padece de esta enfermedad o de este trastorno es un abordaje psicoterapéutico, o sea, más allá de algo farmacológico o algún medicamento. Les voy a explicar cómo son esas personas. Hay ciertos criterios o características que las personas tienen, pero no se cumplen todos. Por ejemplo, algunas personas, les voy a mencionar todos los que están descritos, pero esto no significa que el paciente deba de presentar todas esas características y tampoco significa que si para el paciente presenta una característica, automáticamente es un trastorno de la personalidad. Si ustedes en sus casas, con sus hijos, sus familiares, sus amigos cercanos, ven que presenta alguna característica, no es recomendable inmediatamente decirle, mira, estás enfermo, necesitas ayuda, esto no está bien, sino debe de ser un profesional acreditado quien tenga la capacidad de diferenciar y establecer si cumple los criterios, perdón, si cumple los criterios para el trastorno de personalidad o no. Primero que nada se menciona que hay esfuerzos desesperados para evitar el desamparo real o imaginario. O sea, la persona cuando siente que alguien muy cercano se va a alejar, empieza a realizar todo lo posible para que esa persona no se aleje de ella física o psicológicamente. Hay un patrón de relaciones interpersonales, o sea, cómo se lleva con las otras personas, muy inestable e intensa. Son personas que viven con mucha intensidad sus relaciones. En un momento pueden tener en una posición altísima a alguien y decir que es la mejor persona. Pasa el día y es lo peor de este mundo, no vale nada y es la peor persona, nunca más en la vida le va a hablar. Entonces hay una idealización muy profunda y una devaluación de las personas rápidamente. También tienen a veces alteraciones de quiénes son. Por ejemplo, inestabilidad intensa, refieren ahí, para la percepción o la autoimagen. No saben muy bien quiénes son. En un momento les gusta una cosa,
en otro momento les gusta otra. Puede ser que si se empiezan a juntar con ciertas personas, empiezan a adquirir ciertas características, pero a los dos a la hora ya son completamente distintas. Otra característica muy importante de estas personalidades o trastornos de la personalidad limítrofe es que son demasiado impulsivas. Son potencialmente también autolesivas, o sea, se llegan a hacer daño. Por ejemplo, hay mucha amenaza. Son parejas que viven con mucha intensidad la relación y, por ejemplo, mencionan o hacen estas amenazas de que si te vas de mi lado, de nuevo, el esfuerzo de no separarse, si te vas de mi lado me quito la vida, o tienen intentos múltiples de quitarse la vida. Son muy impulsivos, no toman en cuenta las consecuencias de sus actos, el comportamiento o a la actitud es amenazante, frecuentemente relacionada con suicidio o con comportamientos de automutilación, o sea, quitarse, cortarse. Esto les alivia un poco. Es muy frecuente que no puedan manejar las emociones a nivel superior, se podría decir. No pueden entender que alguien se fue, no pueden entender que se pelearon con alguien, y lo que sí logran entender es el dolor físico. Entonces, cuando tienen muchas emociones difíciles, empiezan a automutilarse y esto les ayuda a relajarse bastante. Tienen una inestabilidad, como les comento, una inestabilidad en su afecto, en sus emociones, muy rápido. Tienen una cosa muy interesante que llega a confundir a los terapeutas y pueden pensar que padecen de depresión. Tienen una sensación crónica de vacío. O sea, realmente se sienten completamente vacíos y nada les puede llenar este tipo de situación. Este vacío se puede confundir con una depresión crónica, pero es algo que no se llena, no es tristeza, sino es una sensación completamente, como lo mencionan en diferentes literaturas, de un vacío. Un enfado inapropiado o intenso, por ejemplo, dificultad para controlar la ira. Tienden a exhibir frecuentemente enfados o constantemente peleas. Por ejemplo, son personas que no logran manejar muy bien, por ejemplo, tienden a pelearse en lugares públicos, a hacer escándalos, a no lograr colocar sus emociones en un lugar apropiado, no solo físicamente, sino también en la situación en que se encuentran, ¿ok? Tienen ideas frecuentemente también paranoides, o sea, sienten que algo malo les puede pasar. En algunos casos hasta pueden sentir que no son ellos mismos, y en algunos otros casos tienden a pensar cosas ya que rayan en cosas que no se apegan a la realidad. Lo que les quiero comentar es que lamentablemente el trastorno limítrofe de la personalidad emula o puede padecer también de otras patologías u otras enfermedades como depresión, ansiedad, consumo de sustancias. Entonces, si ustedes conocen a alguien con ese tipo de características, saben que padece de este tipo de características, pero es constante. Cuando me refiero a constante, es que es todos los días, todo el día. No es que amanezca de malas, no es que sea una mala semana, no es que sea un mal mes, sino constantemente él o ella es así. Puede padecer un trastorno de la personalidad. Algo interesante es que estos trastornos se presentan ya cuando la personalidad, entre comillas, está formada. Entonces se presenta alrededor, más allá de los 18, de los 19 años. Entonces no se ve frecuentemente en niños o en adolescentes. Se ven ciertos rasgos en adolescentes, pero ya se puede catalogar en adultos. Entonces, esto es básicamente el trastorno limítrofe de la personalidad. Se los hago ver, se los comparto. Insisto en que debemos de aprender acerca de enfermedades, porque son enfermedades que existen, que se encuentran, que no son culturales, que no es dependiendo de dónde esté. Esto sucede en Estados Unidos, en Nicaragua, en Guatemala, en México, en todos lados sucede. Entonces, creo que estos espacios son muy buenos para que las personas vayan conociendo
las enfermedades que existen psiquiátricas, no solo y espero que no sea así, para juzgar al prójimo, sino para ayudarlo. Esto es un espacio para que ustedes conozcan, sepan y traten de ayudar al otro o ayudarse a sí mismo en algún caso para ser mejores y vivir una calidad de vida mejor. De nuevo les digo, en este tipo de trastornos, como en todos los trastornos de la personalidad, lo que hay que fomentar es la psicoterapia. Vayan con un profesional, traten la manera de descartar otras enfermedades, porque ellos pueden padecer enfermedades como son muy dependientes, pueden padecer alcoholismo, drogadicciones, etcétera. Y si hay un deterioro, dejan la universidad, no trabajan, etcétera. Entonces le dejo este mensaje a ustedes. De nuevo, muchas gracias por dejarme platicar con ustedes un momento. Cualquier duda a través de la página. Cualquier momento estoy disponible en mi clínica. Estoy en el Centro Galo, en Quetzaltenango. Y muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias de nuevo a Metamorfosis TV y a Bienestar al Día por dejarme participar. Espero que esta relación continúe y no queda más que comentarles que estamos acá para ayudarles. Feliz día, nos vemos.